¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, voy a presentarles la segunda parte donde habla el Foreign Affairs, este think tank del Consejo de Relaciones Exteriores, que son prácticamente los arquitectos de esta política del hegemón, en donde para poder tener a China, en resumen de la primera parte, es que se necesita traerla a este mundo basado en reglas, jugando bajo las reglas estadounidenses de todos estos organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Mundial de Comercio y bueno, muchas situaciones, evitando que se empiecen a crear todas estas nuevas alternativas a lo que Estados Unidos da. El tema de la trampa de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, en donde ya la alternativa con lo que hace China, pues bueno, es bastante atractivo para muchos otros actores, en donde si Estados Unidos abusa de sus sanciones, ¿qué va a llegar a pasar entonces en este caso? Cuando muchos otros digan no, pues no queremos deshacernos de los bonos estadounidenses, que a su vez hace que el dólar americano ya no sea esa moneda tan poderosa que todo mundo quiera usar, donde en algún momento en el futuro cercano va a haber una cuestión donde digas, oye, bueno, pues ¿por qué mejor no usar yuanes? Al fin y al cabo, ¿cuánto es el comercio de la gran mayoría de las naciones con China? Es abrumador, estas situaciones donde el Consejo de Relaciones Exteriores le dice a Estados Unidos, ¿sabes qué? Cuidado, porque si seguimos abusando de esto, se acabó y no va a haber ni para atrás ni para adelante, y lo mejor es, en lugar de seguir generando a este gran competidor por los temas de abusar del poder estadounidense, pues bueno, la alternativa seguirá creciendo. Por favor, aquellos que me puedan apoyar a través de mi Patreon, se los agradeceré, ya que la plataforma nos tiene castigados. Así que por favor, si quieres ser mecenas, a través de www.patreon.com/La Granja Humana MX, ahí me pueden apoyar. Así que continuemos con esto. Mira, para algunos, sacudirse este sistema internacional existente, claro que es un riesgo que vale la pena correr, incluso si termina fragmentando la estructura existente. En el discurso a principios de este año, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmaba que el orden económico neoliberal existente había fallado a los trabajadores estadounidenses, desgastando las bases socioeconómicas sobre las que descansa cualquier democracia fuerte y resiliente. Por lo tanto, argumentaba Jake Sullivan, Estados Unidos tiene que romper con décadas de ortodoxia económica internacional para garantizar que el país pueda reconstruir su base manufacturera, desarrollar cadenas de suministro más resilientes y limitar la capacidad de China de poner en riesgo la seguridad estadounidense. Y es que amigos, en este caso a lo que se refiere, pues bueno, fue esta terciarización de la economía estadounidense donde gran parte de las estructuras industriales comenzaron a salir de aquella nación desde los 70s, donde bueno, empezaba ya a crecer este movimiento de la globalización, el neoliberalismo, y en donde bueno, mucho de lo que había, por ejemplo, ciudades como Detroit, donde había grandes armadoras de vehículos, era bogante la economía. ¿Qué pasó en la década de los 80 cuando esto empezaron a irse? Incluso para muestra, ¿no? Ustedes vean las películas de Robocop, por ejemplo. Y era una crítica, de hecho, estas películas y la serie de televisión que sacaron un poco después a ese sistema. Incluso muchas de las cuestiones que se están hablando ahí son mucho de lo que ahora estamos viendo en general en Estados Unidos. Entonces la cosa es, bueno, como que ahora sí ya, cuando se presentaron estos problemas del 2020, cuando era el tema de, oye, aquí no se está produciendo, al fin y al cabo la fábrica del mundo se cambió hacia China, hacia el sudeste asiático, en donde cuando más se necesitaba, pues no había los ventiladores suficientes, no había los precursores suficientes para las medicinas y un sinfín de otras cuestiones tan importantes como lo que representa para ahora el tema de la transición energética, donde quienes ostentan el poderío para poder decidir quién puede hacer y quién no, esa es China, por ejemplo. Tienen la mayoría de las tierras raras del planeta y sobre todo la refinación de estas. Pues nada más para que vayan viendo, Jake Sullivan se hace eco en esta cuestión, pero dice, la solución de Sullivan a los desafíos internos de Estados Unidos está equivocada. En conjunto, Estados Unidos se ha vuelto dramáticamente más rico y poderoso a través del comercio internacionalizado.
pero las recompensas se han distribuido de manera desigual en la sociedad estadounidense. Pues claro, porque en este caso, ¿quiénes eran los que se hicieron cada vez más poderosos y ricos? No los empleados, no los obreros, no las mayorías, sino los grandes capitales, que obviamente decían, bueno, en lugar de estarle pagando a un obrero estadounidense, ¿por qué no nos vamos a esta parte de China? ¿Por qué mejor no vamos a estos barcos que están en alta mar y donde también se fabrica en condiciones donde prácticamente es como una especie de trabajo esclavo, ¿no? Y no pagan absolutamente nada, no hay condiciones donde se respeten las leyes. Ahí se va, ¿no? Ahí se va el capital y estos son los grandes ganadores. Muchos países de Europa, Asia y otros lugares han reconocido que el libre comercio no es libre y han desarrollado redes de seguridad social para ayudar a sus trabajadores a afrontar estas perturbaciones de la globalización. Estados Unidos ha tenido un desempeño pobre en este sentido, una deficiencia que es un síntoma de su política interna, más que de los peligros del comercio globalizado. Y es que sería un error que Estados Unidos repudiara a la arquitectura comercial global en cuya construcción desempeñaban un papel destacado. Hacerlo rompería la fe en los socios que aceptaron la doctrina de la liberalización comercial, y esto a su vez disminuiría la capacidad de Washington para fijar la agenda de la economía global, ¿no? Es decir, defendiendo en todo sentido toda esta cuestión de la economía estadounidense, en donde se basa en crear dinero. Esto es, el dinero es deuda, esto es emitir muchísimo, y ahí va el Fondo Monetario Internacional, y ahí va el Banco Mundial, y ahí va para que tú empieces a desarrollar y tu nación empiece a construir caminos. ¿En favor de quién? De las estructuras que le dan poder a Estados Unidos con estas grandes corporaciones. Esto se ha visto desde siempre, ¿no? Incluso en Centroamérica hemos visto la historia de la United Fruit Company, cómo se desarrolló, cómo endeudaron a estas naciones y cómo incluso hasta cuando querían ya liberarse de ellas, las intervenciones que hizo Estados Unidos, o más bien estas compañías, bueno, tuvieron que pagar en reparaciones estas naciones poco después, cuando pues intervino Estados Unidos con sus flotillas y todas estas cuestiones. Entonces, aquí de lo que se está hablando es de defender este sistema donde es la, ¿cómo le podemos decir? Esta situación donde la estructura financierista quieren protegerla. Pero hemos visto cómo la revista The Economist incluso ha dicho que esto ya ha llegado a su fin. El mismo Larry Fink de BlackRock lo comentaba: se acabó la globalización como la conocimos desde los finales de los años 80. El financierismo está acabado. Pero vamos a ver cómo lo defiende aquí el Foreign Affairs. Hoy en día muchos países alrededor del mundo están reduciendo las barreras de comercio, pero Estados Unidos las está elevando. Si Washington continúa por este camino, perjudicaría su propia competitividad a largo plazo. Así que viene con el orden internacional 2.0. En lugar de depender del experimento político del pasado en materia de proteccionismo o política industrial, los formuladores de políticas de Estados Unidos lo que necesitan hacer son formas innovadoras para hacer que el sistema global actual sirva mejor a los intereses estadounidenses, que atienda a las preocupaciones de sus socios e incentivar a China a permanecer a bordo. Estamos viendo que China ya está deshaciéndose de bonos estadounidenses, está construyendo sus propias estructuras de comercio internacional. Y bueno, esto, claro que por eso estamos viendo hoy en día todo este desorden internacional y sobre todo la armamentización del Pacífico. Los mejores líderes tienen socios dispuestos, no aquellos a los que se les debe de obligar a cumplir, porque cuanto más fuerte sea el apoyo que Estados Unidos pueda traer para su visión, más costoso y arriesgado será para China separarse y fragmentar el sistema. Muchos de estos socios de Estados Unidos han comprendido los desafíos que plantea China, pero también tienen que enfrentar problemas más inmediatos, como mitigar los efectos del tema verde, proporcionar alimentos adecuados a sus poblaciones, crear oportunidades para el desarrollo económico y mejorar así la seguridad sanitaria. Y a menos que Estados Unidos pueda obtener contribuciones de China y otras potencias capaces para abordar estos desafíos, tendrá la culpa de no liderar. Por lo tanto, las autoridades estadounidenses la tienen difícil para convencer a China de que inviertan en soluciones multilaterales.
Y aunque Beijing a menudo prefiere brindar asistencia bilateralmente para poder disfrutar del agradecimiento puro de los países receptores por sus contribuciones, en este caso acuérdense lo que le decía esta delegación africana en su momento cuando estaban ante muchas de las potencias europeas y que les decía el presidente de Sudáfrica: África no va a olvidar por lo que pasamos, y sí, este es un resentimiento que guardamos porque ustedes, cuando fue el tiempo del bicho, ¿qué hicieron con el mundo? ¿Qué hicieron con el África? Que se guardaron todos los insumos, que se guardaron las medicinas y demás, y a nosotros ¿qué nos tocaba, no? Ustedes lo veían. Primero ellos, luego ellos y hasta el último ellos también, ¿no? Entonces, China, ¿qué es lo que hizo? Entonces, mira, una forma en que Estados Unidos puede hacerlo es alentando a las potencias emergentes y a las organizaciones regionales a tomar la iniciativa en respuestas colectivas a algunos problemas globales. Será mucho más fácil imaginar que Estados Unidos y China apoyando el proyecto liderado por una Unión Africana para ampliar el acceso a la capacitación tecnológica. Por ejemplo, que imaginar a cualquiera de ellos apoyando un proyecto de este tipo liderado por el otro. En donde dicen, ok, sí, pero al fin y al cabo, amigos, seamos sinceros. Todos estos tipos de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, ¿a quién sirven? La ONU, en realidad, ¿a quién ha servido? ¿No? La Organización Mundial del Comercio, ¿a quién ha servido? El mundo basado en reglas, ¿a quién ha servido? Y ustedes saben la respuesta. Washington también debería de trabajar con Beijing para desarrollar normas de comportamiento estatal aceptable en espacios no gobernados y subgobernados. Por ejemplo, los dos países pueden acordarse abstener de realizar actividades en el espacio que genera derechos orbitales. Esto puede conducir al tiempo a normas contra el uso de armas cinéticas antisatelitales en el espacio ultraterrestre. Tanto Estados Unidos como China también se beneficiarían si se establecen límites al uso de sistemas de armas autónomas basadas en inteligencia artificial en conflictos. Washington y Beijing pudiesen trabajar, por ejemplo, para llegar al entendimiento de que los seres humanos deben de mantener el control de todas las decisiones ante los lanzamientos nucleares. Y de manera similar, incluso cuando cada parte se involucra en el ciberespionaje agresivo contra la otra, ambas se beneficiarían si identificasen objetivos fuera de los límites de los ciberataques. Ambos países deberían de acordar, por ejemplo, que los hospitales y la infraestructura crítica estén prohibidos, cosa que hoy que estamos viendo lo que está pasando en Palestina no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Con ese mundo que siempre dicen basado en reglas. Bueno, Washington también tendrá que trabajar con sus socios para fortalecer otras piedras angulares de este sistema internacional, como el principio de que todos los estados son iguales ante el derecho internacional, que el control de armas apoya la estabilidad global. Pongan esto en perspectiva, porque como ejemplo, el caso cuando la gran mayoría de las naciones que dicen, ¿sabes qué? Ya liberan a Cuba de todo este bloqueo que tienen, ¿no? Y donde el veto siempre es Estados Unidos e Israel. ¿Y qué pasa? Que no pueden liberarlo, ¿no? Nada más para que vean, pero todos son iguales. Pero siempre hay otros más iguales que otros. Así que estos elementos de este orden global han estado bajo presión en los últimos años, particularmente desde la invasión rusa de Ucrania y la decisión de China de ignorar el fallo de 2016 de este Tribunal Internacional del Derecho del Mar, de que los reclamos territoriales de Beijing en el mar de China Meridional eran ilegales. Estados Unidos también debería de dejar claro que como única superpotencia del mundo tiene un interés vital de preservar sus compromisos de seguridad y defender la libertad de navegación. Se trata de cuestiones potencialmente de ir a la guerra y similares a la definición que hace China de sus propios intereses fundamentales, ¿no? En caso de Taiwán. Y para mantener la credibilidad de esta postura, Washington necesita desarrollar una doctrina de defensa más ágil e integrada, invertir significativamente en misiles de largo alcance y pequeños sistemas de armas dispersos en el este de Asia, es decir, armar el Pacífico, fortaleciendo así sus bases en Asia y construir una coalición lo más amplia y capaz posible, como sea posible, para disuadir a China de atacar a los socios de seguridad estadounidenses o impedir el acceso legal a aguas y espacio aéreo internacionales.
Quiere decir, amigos, más belicismo, más bases estadounidenses, más situaciones que pueden terminar escalando en la situación donde nos lleven al Armagedón, y donde vemos, ¿no?, el caso del Quad, en donde están Australia, Estados Unidos, Reino Unido, y quieren unir también, bueno, está también la India, pero también van ampliando porque le dicen que es el Quad, que después está Corea del Sur, Japón, donde les están llevando incluso con Australia estos submarinos nucleares para que estén preparados por si acaso. Al final, ¿quiénes serían pues los proxies? ¿Y en qué situación acabarían? Miren, corrección del curso. Aunque se mantenga firme en la defensa de sus intereses vitales, Washington necesita darle a Beijing estos motivos para responder favorablemente a sus esfuerzos de mantener a China integrada en este sistema internacional. Los líderes estadounidenses deberían de reconocer más abiertamente que darían la bienvenida a China más propensa y menos beligerante. Una China que responda a los derechos de los ciudadanos y que contribuya más a abordar estos desafíos globales. Yo nada más les pregunto, amigos, ¿ustedes le creen en este caso que Estados Unidos va a respetar las formas? ¿Que no van a seguir beligerando en este sentido? No creo, no creo que sea tan sencillo, no creo que sea tan fácil, pero miren. Este marco afirmativo de la política estadounidense indicaría que Estados Unidos no es el hostil al ascenso de China y agradecería una relación más sana en el futuro. Biden debería de considerar enviar un mensaje al pueblo chino similar al de su predecesor John F. Kennedy, que enviaba a los ciudadanos soviéticos en su discurso de graduación de la American University del 63. Los estadounidenses encontraban el comunismo profundamente repugnante, decía Kennedy, pero aún podían. Saludamos al pueblo ruso por sus numerosos logros en ciencia y el espacio, en crecimiento económico e industrial, en cultura y en actos de valentía. Kennedy apelaba también a la humanidad común de ambas partes. Nuestro vínculo común más básico es que todos habitamos en este pequeño planeta, todos respiramos el mismo aire, todos valoramos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales. Bueno, ¿qué le hicieron en Estados Unidos este complejo industrial de los instrumentos por la democracia? Se lo torcieron precisamente por esto. Así que adoptar un tono similar al hablar con China hoy puede ayudar a preparar el terreno para la estrategia estadounidense que vaya más allá de Xi Jinping y las actuales tensiones con Beijing. Estados Unidos también necesitaría restablecer esta disciplina en su acercamiento a Taiwán. Los gestos simbólicos de los miembros del Congreso y la reflexión pública e indisciplinada sobre el momento de un posible conflicto futuro por parte de líderes militares han puesto ya nerviosos a los aliados de Estados Unidos y han permitido a Beijing presentar a Estados Unidos como el que está instigando la escalada. ¿Ustedes qué opinan? Cada quien que se forme su propia opinión sobre esto, ¿no? Porque ¿quién es el que piensa en siempre hacer la disuasión? En siempre estar aquí, ¿no? Con el instrumento democrático apuntándote para que no vayas a hacer nada fuera de mis reglas. Entonces vean acá. Miren. Instigador de la escalada, y cuando en realidad la creciente presión de Beijing sobre Taiwán es la causa principal de tensiones crecientes. Los líderes estadounidenses deberían de volver a alentar el diálogo entre China y Taiwán sin condiciones previas y expresar su apertura a cualquier resolución pacífica de sus diferencias a través del estrecho que cuente con el apoyo del pueblo taiwanés. También deberían de rechazar cualquier sugerencia de que Estados Unidos vea a China como un nodo crítico o parte del perímetro de la defensa de Estados Unidos. Taiwán no es objeto de disputa entre Estados Unidos y China. Es una sociedad de 23 millones de personas que debería de conservar la agencia cuando se trata de su futuro. Y aquí, amigos, voy a dejar esta parte, pero ustedes nada más piensen en este sentido, ¿no? Porque para Estados Unidos no es una cuestión de buscar las libertades, de buscar las cuestiones de la preocupación en todos los sentidos del derecho humano y vaya, ¿no? Cuando estamos viendo lo que está pasando en Gaza y demás, dices, oye, ¿dónde quedó todo eso? ¿Dónde está la libre determinación? ¿No? Amigos, ¿no? Esto se trata de geopolítica, de poder, de control. Pero claro, ustedes son libres de creer e interpretar la realidad como mejor crean pertinente.
Por eso siempre les digo que piensen críticamente, que sean ustedes mismos, que se conozcan de verdad quiénes son y que sean empáticos. Por favor también, si les pido, si así pueden apoyar este canal a través de mi Patreon, se los agradeceré de todo corazón. Así que por favor amigos, si me pueden ayudar, www.patreon.com/LaGranjaHumanaMX, ahí me pueden apoyar. Para La Granja Humana MX se despide Pablo, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien y por favor, si pueden ayudarme, porque de momento es la única ayuda que pueden hacer. Gracias amigos, hasta luego.